¿No sabes qué cocinar y sin gastar mucho? Hola culinaris, hoy les comparto cómo preparar una carne molida con papas súper jugosita con pocos ingredientes. La acompañaremos con un arroz blanco bien esponjoso con vegetales y unos frijolitos de la olla. Es una comida completa, sabrosa y rapidísima sin gastar de más. Acompáñenme. Los ingredientes que necesitamos es carne molida de cerdo, frijolitos de la olla, arroz blanco bien lavadito y estilado, una calabacita, zanahoria, 3 papas, ajo, cebolla, para sazonar un poco de cúrcuma, consomé, sal y pimienta. Primeramente empecé con las papas, pelándolas para lavarlas súper bien, ya que estas las vamos a utilizar para acompañar la carne. Estas las puedes cortar en cuadros o en medialunas, como sea más de tu preferencia. Para los vegetales que vamos a utilizar para preparar el arroz, estos sí deben de ir en trozos bien pequeñitos. Para eso hay que lavar bien la calabacita y cortarlos en cuadros lo más pequeñitos que puedan para que se puedan incorporar bien con el arroz. Y de la misma manera hacemos con la zanahoria, hay que pelarla súper bien, darle una buena lavadita para desinfectarla y cortar en trozos pequeños. Los puedes dejar aproximadamente de 1 centímetro y con ese tamaño quedan perfectos. Para el guiso de carne corté media cebolla en medialunas y 2 dientes de ajo picados bien finitos. Ya que tenía todo listo, en un sartén puse a precalentar aceite y después agregué la carne. Esta la dejé unos 5 minutitos hasta que la carne estuviera soltando todo su jugo bien tapadita. La carne molida de cerdo al momento de cocinarse se empieza a hacer bolitas. Para eso es bien importante desbaratarla para que la carne quede bien cocida, y para darnos cuenta cuando la carne ya está bien cocidita tiene que cambiar su aspecto, ya no tiene que estar nada rosadita, tiene que tener un color cafecito. Y cuando la carne ya esté bien sellada, lo que hacemos es agregar la cebolla junto con los 2 dientes de ajo bien picaditos. Agregamos un poco de pimienta, esto lo puedes agregar al gusto y lo dejas salcochando unos 2 o 3 minutitos para que se vayan incorporando los sabores. Posteriormente agregamos una cucharadita de cúrcuma, esto lo mezclamos súper bien para que se incorpore bien sobre la carne, y después agregamos todas las papas ya bien picaditas. Esto lo dejamos 2 o 3 minutitos más salcochándose hasta que la carne ya esté bien doradita, y después agregamos medio litro de agua. Agregamos un poco de cilantro para darle frescura y sabor a este rico guisado, junto con 2 cucharaditas de consomé y sal al gusto. Lo dejamos bien tapadito a fuego medio bajo en lo que preparamos el arroz. En una olla agregas un poco de aceite, le pones 1,5 tazas de arroz ya bien lavadito, le agregas un cuartito de cebolla, un diente de ajo junto con los trozos de zanahoria. Esto lo vas a dejar salcochando unos minutitos y después le vas a agregar 3,5 tazas de agua. Posteriormente le agregas las calabacitas, 1,5 cucharadas de consomé, 1 cucharadita de sal y mezclas todos los ingredientes. Esto lo vas a dejar tapadito. Cuando ya esté hirviendo lo vas a poner a fuego bien bajito hasta que ya esté bien cocido el arroz. Y vean, así es como se va mirando este guisadito. Pues mientras todo esto está listo, vamos a ir preparando unos frijolitos, agregando un poco de aceite. Agregamos 3 chiles de árbol, un cuartito de cebolla y un ajo finamente picado. Esto lo dejamos hasta que estén bien salcochadito y después agregamos los frijoles. Agrega un poco de sal para reforzar su sabor, ya que le voy a agregar un poco de agua, y esto lo dejamos así hasta que esté hirviendo y ya se hayan concentrado todos sus sabores. Y una vez que el guiso de carne ya está listo, vean cómo se miran las papas ya bien suavecitas. La verdad es una delicia. A mí me encanta muchísimo este guisado porque ni siquiera necesitan muchos ingredientes, queda con un sabor espectacular. Y vean ustedes el arroz que esponjadito quedó. Y así es como preparamos un delicioso guisado sin gastar mucho en casa, con muy pocos ingredientes y sobre todo súper rendidor. Y lo mejor de todo es que es una comida completa. Con esta cantidad que hicimos el día de hoy de comida pueden comer entre 4 o 5 personas dependiendo las porciones que vayas a servir, y la verdad te rinde bastante. Así que te invito a que lo prepares en casa. Nosotros lo acompañamos los frijolitos con un poco de queso en la parte de arriba, y mira nomás qué delicioso puedes comer con muy poquitos ingredientes. La verdad a nosotros nos encantó muchísimo, a mi esposo le encanta este guisadito, así que lo preparo muy seguido en casa. Espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo la receta que les compartimos el día de hoy. Es una receta muy económica y sobre todo muy rápida. En un lapso máximo de 30 minutos tienes todo listo, así que anímate a prepararla en casa. Si te gustó mucho esta receta, déjame saber en los comentarios qué fue lo que más te gustó. Si eres nuevo por aquí y es la primera vez que nos acompañan, no olvides suscribirte. Ayúdanos a compartir la receta para llegar a más personitas y que no se pierdan de estas delicias caseras. No olvides dejarnos tu like, y si quieres seguir viendo más recetas deliciosas como esta, dale click a los videitos que te vamos a dejar aquí abajo. Nos vemos hasta la próxima, que Dios te bendiga, bye bye.